Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Duro, coach, autor del blog Identitas Coaching y creador de un nuevo sistema de coaching denominado coaching de flujo. Hoy te quiero hablar de- dentro de lo que son los anclajes, que en el coaching de flujo los anclajes son eh, cosas a las que nos estamos apegados en la mente de forma consciente y también de manera inconsciente y que nos lastran, que no nos permiten ser, no nos permiten tener una vida libre, ¿no? Plena. Y que lo tenemos ahí, bueno, pues son cosas cristalizadas, cosas eh, del futuro o del pasado, me da igual, ¿eh? Y son cosas que nos tienen apresados, ¿no? Que son como si arrastrásemos, pues, un grillete con una cadena y una bola de hierro o algo así y no nos dejan avanzar, ¿no? Nuestra vida es ardua, ¿no? Es difícil, es complicada y pesada, ¿no? Entonces, en el coaching de flujo, dentro de lo que son los anclajes, pues te voy a contar sobre uno de ellos, que es de los más llamativos, ¿no? En el coaching de flujo a este anclaje le llamamos el anclaje laurel. Y te voy a explicar en qué consiste. El anclaje laurel eh, tiene que ver con algo, un desenlace del pasado que en su momento fue muy positivo. Y fue tan positivo que quedaste enganchado a él. Y las cosas que, aunque en su momento fue muy positivo y fue muy bien valorado, pues luego con el tiempo aquello ha ido perdiendo y se ha convertido pues, en un lastre, ¿no? En una rutina. Y ha vuelto tu vida ardua, ¿no? Y estás ahí. Y entonces vives, ¿qué te diría yo? No vives la vida en gerundio, ¿no? Sino en participio, ¿no? Estás como bueno, que como que tu vida se decidió en el pasado y desde entonces pues ahí estás en el carril, ¿no? Estás en un carril fijo y bueno, pues si tienes una mente cerrada, pues tu pensamiento es de que, bueno, pues la vida es esto, ¿no? La vida es este valle de lágrimas, es esto. La vida es así, ¿qué vamos a hacer, no? Como el fútbol es así, bueno, pues esto, pues la vida es así, ¿no? Y entonces, ¿qué hay? Pues hay que cargar con esta mochila y aunque uno va muy mal y va muy encorvado, pues ahí sigue por el viejo carril y no hay más, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues es algo que fue un desenlace muy positivo y lo que ocurre con ese desenlace es que en el caso de los anclajes de Aurel, atrapar siempre significa quedar atrapado. Piénsalo bien esto. Apresar algo, conquistar algo, significa quedar apresado. Tú eres el que quedas apresado. Es una gran paradoja, es una gran trampa, en realidad. Pero si uno no es lo suficientemente consciente, pues puede caer en esa trampa puede tirarse toda su vida apresado por un anclaje laurel, de manera que son anclajes muy, muy peligrosos. Bueno, pues mientras uno está ahí, pues lleva una vida, como digo, ardua, rutinaria, vive a la deriva y también vive pues de forma indolente, porque no reconoce suficientemente ese sufrimiento interno, ¿no? Esa sensación de apresamiento que en el fondo tiene, ¿no? Simplemente va siguiendo adelante con esa rutina, que le va fundiendo los plomos, le va quemando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿no? Y bueno, pues mientras ese sufrimiento, esa vida ardua, pues el nivel de sufrimiento que te reporta es, bueno, llevadero, pues uno lo va llevando, ¿no? Pero con el tiempo, pues eso cada vez se va haciendo más y más y más pesado, ¿no? Bueno, estando así las cosas, bueno, pues puede llegar un momento que en vez de tener uno esa mente cerrada y que no se cuestiona nada, pues abra su mente, ¿no? Y entonces empiece a cuestionarse su vida, empiece a cuestionar lo que está haciendo, ¿no? Y entonces empieza a hacer preguntas, ¿no? Y se abre, ¿no? Y dice, bueno, pues a lo mejor es verdad que hay algo más, ¿no? O sea, que esto de que la vida es así,
pues a lo mejor es que de verdad sí que hay otras opciones, hay otro modo de vida, que no es esto, como yo pensaba, ¿no? O como a mí me inculcaron, o como mi educación me educó o mi cultura, o, ¿no? Todas esas premisas que yo nunca me he cuestionado, pero a lo mejor ha llegado el momento, si tu sufrimiento pues es suficientemente importante, de que te empieces a cuestionar cosas, ¿no? Y a hacer preguntas, ¿no? Y a decir, bueno, pero a lo mejor la vida, pues esto no tiene sentido, ¿no? Esta vida que llevo, pero ¿qué estoy haciendo, no? Y entonces uno empieza a abrir su mente, ¿no? Eso sí, con escepticismo, ¿no? Porque la gente no es fácil que abra su mente, ¿no? Muchas veces uno es indolente y sigue. Y con orgullo dice, es que esto es lo que hay. A mí no me cuentes historias, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ese cuestionamiento de creencias, ¿no? Pues uno empieza a entrarse en el campo de la honestidad, ¿no? Y empieza pues como a abrir su corazón, ¿no? Y a arrepentirse, y decir, pero ¿qué he estado haciendo yo toda mi vida? Y comienza a haber un soltar, ¿no? Un desprenderse, una apertura, como digo, una reconexión interior, ¿no? Ese reclamo interno de sufrimiento, pues ya pasas de la indolencia a volver a sentir, ¿no? A decir, joder, pues es verdad que no estoy bien, ¿no? Es verdad que no. Que, pero a pesar de todo, pues el salto a otra cosa, pues no dejas de verlo como una utopía, ¿no? Como algo, pero sí, pero ¿qué va a haber? Pero si yo no puedo, si no puedo salir de aquí, si esto es lo que hay, ¿no? Porque el otro lo ves como, pues, dices, ¿cómo va a haber otro tipo de vida? Pues lo sigues viendo utópico, ¿no? Lo sigues viendo muy distante, muy lejano, ¿no? Pero, bueno, como digo, si ya pasamos a otra fase de corazón abierto, ¿no? De que, pues eso, de que reconoces que esa vida que llevas pues no es la adecuada, pues digamos que ese sufrimiento se empieza a sublimar, ¿no? Y a transformarse en otra cosa. Y, y te empiezas a ver en una situación como en tierra de nadie, ¿no? Porque por un lado a lo mejor abandonas o renuncias a ese anclaje del pasado, aquello que pareció que iba a ser el sustento de tu vida, o que iba a ser uno de los fundamentos, uno de los pilares de tu vida, pero que a partir de ese momento lo sueltas, ¿no? Y dices, bueno, me voy a soltar esta cadena, ¿no? Me voy a liberar, ¿no? Voy a tratar de liberar mi expresión a otra cosa, ¿no? Que no es lo de siempre, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el momento en que ya te arrepientes, reconectas con tu esencia, con tu reclamo interior, pues quieres dar pasos, pero empiezas a dar pasos poquito a poco, ¿no? Porque esto es como un renacer, es como un niño pequeño, ¿no? Y entonces pues empieza a dar pasitos y puede haber etapas, bueno, pues entras en una tierra de nadie, ¿no? En la que puede haber parálisis porque también hay mucho miedo, ¿no? Y porque uno se adentra en lo desconocido, ¿no? Te adentras a un lugar que no conoces, en el que nunca has estado, ¿no? Una dinámica, una actividad que no conoces, que nunca has hecho, porque siempre has estado sometido a una serie de rutinas, ¿no? Una serie de rutinas rígidas de vida, ¿no? Y entonces, como digo, es como un niño pequeño, ¿no? Y, y entonces uno empieza a soltar esos anclajes laurel, que le llamé laurel porque, bueno, pues tiene relación con lo de dormirse en los laureles, ¿no? Es como uno conquista algo y ya se duerme en los laureles, ¿no? Y esto tiene que ver con recuperar la vida en gerundio, ¿no? Olvidarse de la vida vivida en términos de participio, ¿no? Y bueno, pues aunque
bueno, puede haber momentos de parálisis, también puede haber momentos de que uno va dando sus primeros pasitos y a pesar de la resistencia empieza a avanzar, empieza a dar pasitos y cada vez da más pasos. Y aquella vieja árida rutina basada en un desenlace positivo del pasado, que en su momento nos pareció maravilloso y que además nunca lo hemos cuestionado porque en su momento pues, joder, nos sacrificamos para conseguirlo y nos costó mucho alcanzarlo, ¿no? Y aquello, joder, con lo que a mí me costó conseguir aquello. Y no nos es fácil soltarlo, ¿no? Pero si uno sigue avanzando con esta nueva dinámica de reconexión interior, de recuperar tu vida en gerundio, de recuperar tu pasión, tu confianza, tu entusiasmo, tu propósito, ¿no? Pues llega un momento en que uno pues empieza a fluir, a desenvolverse con soltura y a sentirse más expandido, más contento, más satisfecho de su vida y más auténtico también, ¿no? Y entonces, bueno, pues como digo, pues se recupera la alegría de vivir, ¿no? Y esa ya es una etapa pues, de voluntad abierta, ¿no? De intención abierta, ¿no? De escucharte a ti mismo, decir voy a ser lo que yo tengo que ser o lo que yo quiero ser, no esta vida árida que está basada en algo del pasado que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, que sí, que en su momento fue muy positivo y te costó mucho alcanzarlo, sí, vale, pero ya no, ya es un hecho puntual del pasado que ya no existe, ¿no? Y la vida hay que vivirla en presente, ¿no? En presente actualizado, ¿no? De continua novedad, de continua frescura, de continua gracia, ¿no? De continua expansión, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que te quería contar sobre los anclajes laurel, que como digo son, pues, desde mi punto de vista, de los más peligrosos que hay, ¿no? Y te insisto que son apegos a desenlaces pasados positivos, ¿no? Muy potentes. Pero, como ya te dije anterior, un anclaje laurel supone que cuando apresas, quedas apresado. Cuando conquistas algo, eres tú el que quedas conquistado, ¿no? Sometido a una vida ardua y de rutina. Y bueno, pues nada más, esto es lo que te quería contar hoy con respecto, bueno, a este serie de vídeos que estoy haciendo pues para dar un poco a conocer el coaching de flujo, ¿no? El coaching de flujo armónico, como le quieras llamar. Así que bueno, pues muchas gracias por tu atención y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.